entonces acerca de la resurrección de nuestro Señor. Vamos a hacer una pausa con el tema que estamos tratando acerca de la vida de Jonás. Aunque había estado considerando por tratar un poco acerca de la resurrección del Señor Jesús en relación con la vida de Jonás, quien estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches, y que es un símil también de la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor. Pero pienso que tomaríamos mucho tiempo mirando el acontecimiento en Jonás mismos, así que he preferido entrar de lleno al tema de la resurrección de nuestro Señor, que es un tema, hermanos, muy amplio. Aún en tiempo realmente necesitaríamos muchos días para tratar de este tema de la resurrección, lo que es, su significado, su efecto para nosotros. Y lo primero que quiero hablar hoy día, hermanos, es de la realidad de la resurrección. Es decir, históricamente, el Señor Jesús resucitó. Fíjense, en el libro de los Hechos, si me acompañan, vamos a estar viendo hoy día, sí, bastantes pasajes. Pero en Hechos capítulo 2, cuando Pedro es utilizado por Dios, siendo lleno del Espíritu Santo, para hablarle a los judíos que estaban congregados en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés, algo que él dice con toda certeza es que el Señor Jesucristo había resucitado. Dice así en el capítulo 2, perdón. En el verso 23 dice, verso 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea, Pedro le está hablando a gente que es testigo de estas cosas. Y le está diciendo de este Jesús, es un varón aprobado por Dios, con maravillas, prodigios y señales que ustedes saben. Esto no es algo que alguien está diciendo y nadie ha visto, es algo que el Señor hizo públicamente en medio de su pueblo, y muchos de ellos eran testigos. Por eso le dice, como vosotros mismos sabéis. Verso 23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. A este Jesús, que ustedes saben que era alguien aprobado por Dios, por las señales, las maravillas que se hacían como testimonio. Este fue entregado, todo esto era parte del plan de Dios, del plan de salvación. Todo esto ocurrió por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pero ustedes, judíos, prendisteis y mataste por manos de inicuos, por medio de los romanos. Ustedes lo llevaron ante Poncio Pilato, sus líderes. El Sanedrín lo lleva ante Poncio Pilato, y una turba, incluido principalmente los líderes judíos, los líderes religiosos judíos, y muchos más, ahí le dijeron a Pilato: crucifícale. Pilato lo quería librar de la muerte, pero ellos más insistían y hasta lo amenazaron: si tú lo dejas libre, tú eres enemigo del César. Porque ese Jesús se ha declarado rey, y todo el que se declara rey es enemigo del César. Y tienen aún el descaro, los mismos líderes religiosos judíos, de decir: no tenemos más rey que el César.
Así que crucifícale. Pilato trata de sacar al Señor Jesús porque del apuro, porque no ve una causa digna de ser sentenciado, porque solo los romanos podían ejecutar personas con la pena de muerte. Ese derecho se les había quitado, ese derecho legal o prerrogativa legal se le había quitado a los judíos bajo el dominio de Roma. Entonces Pilato era el único que podía ordenar la pena de muerte y no ve razones suficientes para ello. Lo trata de librar, y como era el día y costumbre que tenían de soltarles a un preso, les dice: se lo suelto, y les pone el peor de los presos, como para decir, no van a ser tan descarados de pedirme liberar a alguien como Barrabás con tal de condenar a Jesús. Y le dice: ¿a quién quieren que se suelte? Y ellos dicen: a Barrabás. ¿Y qué hago con este? Crucifícale, mátale. Por eso está diciendo: ustedes lo mataron por manos de inicuos. Y ahí es entonces donde Pilato ordena primero el flagelamiento de Cristo y después ordena que sea crucificado, que sea muerto de la manera más cruel que se conocía en ese tiempo. Entonces le dice, verso 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahora miren, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella. Lo que está hablando Pedro ahí, con toda valentía, porque está lleno del Espíritu Santo, con todo poder, es que Cristo ha resucitado, que Él fue levantado, lo cual es un sinónimo de haber sido levantado de entre los muertos, de haber sido resucitado. La muerte no lo podía retener. Y usa un pasaje de la Escritura como fundamento bíblico de lo que él está afirmando que iba a ocurrir al Mesías. Verso 25 dice: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces, hermanos, hasta hay una base bíblica, en otras palabras, que respalda el hecho de que había una resurrección. Pero Pedro lo presenta como un hecho. O sea, le está hablando a los judíos ahí en Jerusalén y le está diciendo: ustedes saben quién era este Jesús, hombre aprobado por Dios, ustedes vieron las señales, ustedes lo apresaron en el huerto, lo entregaron a Pilato, pidieron su muerte, pero él ha resucitado. Ahora miren, este es un hecho real, es un hecho histórico. Inmediatamente el Sanedrín, que era el mismo que hacía unas semanas atrás nomás había asesinado al Señor Jesús, podía haber dicho: mira Pedro, mira Simón, tú eres un mentiroso, acá está el cuerpo, acá fue enterrado. Pilato, que había puesto una guardia en el sepulcro para que nadie robase el cuerpo, porque los líderes judíos dijeron: ahora que ha muerto, pon una guardia, no vaya a ser que vengan sus discípulos, roben el cuerpo y digan que han resucitado. Entonces encima Pilato pone guardias, soldados romanos, a cuidar la tumba. Y si ustedes saben algo de historia, cómo era la milicia romana, cómo era la disciplina entre el ejército romano y sus prácticas, ustedes saben que hasta por quedarse dormido en la vigilia de un lugar, podía eso conllevarte a la pena de muerte. Ser parte del ejército romano
concedía grandes privilegios, pero también habían exigencias muy, muy firmes. Tú no te podías en una batalla acobardar, porque si no también te caía la pena de muerte. Y en las vigilias los soldados tenían que estar ahí, respondían con su vida por aquello que se les encargaba cuidar. Pero aún así el Señor resucita. Y ninguno, ni el Sanedrín, ni los romanos, ni nadie pudo decir mentira, ahí está el cuerpo. Al contrario, los mismos soldados romanos, cuando el Señor resucita, ellos van, ellos cuentan todas estas cosas, y el Sanedrín, en el colmo del descaro, les ofrece coima, les ofrece dinero, para que mientan y digan: sus discípulos han robado el cuerpo. Pero eso era un imposible. Porque como 11 discípulos, o aunque sean más, hubieran podido más que guardias, soldados romanos entrenados para matar. Entonces, Pedro aquí les está diciendo: Él ha resucitado. David mismo lo anunció. En el verso 29 dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, pues David también profetizó, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Qué precioso, hermanos. Acá vemos un precioso ejemplo de un sermón expositivo donde se afirma algo con base bíblica y se da la interpretación correcta. Que se está hablando de la resurrección de Cristo, que David no lo estaba diciendo por él o por otra persona, sino por un descendiente de él que era el heredero del trono y que iba a resucitar. Por eso en el verso 32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Por qué es importante para nosotros la resurrección? Antes de entrar a esos detalles de por qué es importante la resurrección, tiene que quedar muy claro que es un hecho histórico. Hermanos, no existe religión en la tierra donde el líder haya resucitado. Mahoma fue el fundador del Islam y su sepultura está hasta el día de hoy ahí. Él está ahí está su cuerpo. Buda, cualquier otro líder religioso murió y nunca resucitaron, ni siquiera el fundador, ni de los mormones, ni Joseph Smith, ni nadie en la historia. Pero Cristo resucitó, lo cual significa ser levantado de los muertos. Pedro lo está presentando como una realidad, es un hecho. Somos testigos. Nosotros no le estamos mintiendo acerca de esto. Los judíos, si hubieran sabido que era mentira, hubieran podido dicho: hubieran podido demostrar que eso era falso, pero no pudieron. Tenemos que tener la certeza nosotros de que fue un evento real que ocurrió, que Cristo fue levantado de los muertos, lo cual demuestra, como hemos visto, que Él es el Hijo de Dios. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, ¿y saben por qué es importante, hermanos, lo de la resurrección para nosotros? Porque el Evangelio, por medio del cual Dios salva, implica que Dios vivió, murió y resucitó por nosotros.
Si la resurrección no existió, si nunca sucedió, nuestra religión, nuestra fe es vana. Porque estamos hablando de algo que es una mentira, estaríamos hablando de algo que no pasó. Y si no pasó, entonces también lo que la resurrección logra, tampoco es verdad, tampoco lo logra. En Primera de Corintios, increíblemente, en la iglesia en Corinto, habían gente, miembros de esa iglesia, que no creían en la resurrección. Llamémosles saduceos cristianos. En el verso 1 Pablo les dice, si además os declaro, hermanos, el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver que el Evangelio no es el Evangelio si no hay resurrección. El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El Evangelio tiene que ser predicado, tiene que ser recibido y se debe perseverar en ese Evangelio. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Este es el Evangelio que les he dado. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Dios lo determinó así. Él nos sustituye a nosotros en la cruz. Él nos redime en la cruz. Él es nuestra propiciación. Él paga por nuestros horrendos pecados ante Dios. Verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas. Esto no fue algo secreto. Apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Una de las cosas que ocurrió en la iglesia en el primer siglo es que entre esos hermanos hubieron varios todavía testigos del Señor resucitado. De nuevo, esto no es algo como Mahoma cuando dice que a él se le apareció el ángel Gabriel y le declaró el Corán. Algo que nadie más era testigo de eso. Esto no es como Joseph Smith, que también declara una revelación especial secreta que nadie más fue testigo de ella. Esto fue un evento, algo que fue manifiesto a todos, donde aún los enemigos del Señor no podían encontrar el cuerpo, algo para demostrar que eso había pasado. Hermanos, y recuerde que en ese tiempo usted, si iba a robar un cuerpo, no era como ahora que usted, aunque sea, lo puede esconder en un auto y pasarlo a escondida. No existían tales cosas. Ellos no se robaron el cuerpo, el Señor resucitó. En el verso 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque ustedes saben que Pablo fue el último de los apóstoles en ser convertido, tiempo después que el Señor había resucitado. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos. ¿Qué predicamos? El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Que Jesucristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó. Así predicamos y así habéis creído. Verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los
los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó de nuevo, vuestra fe es vana, aún estáis ¿en qué? En vuestros pecados. Y acá viene la importancia de la resurrección y por qué uno cree en la resurrección. No solamente es un hecho histórico, hay pruebas, hay testigos. Usted no puede decir, es que yo no estuve ahí presente. Están los testigos que te están diciendo, hemos visto esto, y que con su vida sellan su testimonio. Porque los apóstoles, todos ellos, excepto Juan, mueren en martirio, en sacrificio, por la fe que predicaban, por el evangelio que predicaban, que implicaba que Cristo murió por nosotros, fue sepultado y resucitó por nosotros. Usted y yo pudiéramos creer una mentira y morir por una mentira. Eso es cierto. Pero usted muere por una mentira que usted cree que es verdad. Pero usted jamás moriría si usted inventa esa mentira, porque usted sabe que es mentira. ¿Me dejo entender? Mucha gente muere por lo que Mahoma dice y se inmolan porque ellos creen a una mentira, pero creen que es verdad. Es como un trabalenguas, yo sé. Ellos creen que lo que el Corán dice es verdad y se inmolan por eso, aunque sea una mentira. Pero usted no inventa una mentira y da su vida por ella, porque usted sabe que es mentira. Y así son los líderes religiosos. Muchas veces ellos mismos saben que lo que dicen no es verdad, pero ellos están contentos con que otros se inmolen. ¿Se han dado cuenta que normalmente los que, por ejemplo, lamentablemente en el extremismo musulmán, los que dan su vida y se inmolan y se mueren y se matan, se suicidan con bombas, tratando de matar a otros, se han dado cuenta, ellos creen a lo que sus líderes dicen. Pero sus líderes no creen en eso, porque ellos no dan su vida. Pero Cristo dio su vida, sabiendo que el Padre le iba a levantar de la muerte. Y los apóstoles, todos ellos, sellaron con su propia sangre lo que ellos decían. Y no solamente ellos. Entonces es un evento real. ¿Cómo puede ser posible que haya gente que no crea en la resurrección? Pero nosotros vamos, hermanos, no solamente a la resurrección como un hecho histórico, sino que ahora les pido que me acompañen por un momentito a Colosenses, capítulo 3. Es lo segundo que quiero resaltar en esta mañana. ¿Por qué es tan glorioso este tema de la resurrección? No solamente por decir, mi líder resucitó. Es que sin resurrección no hay perdón de pecados. No hay nada. Porque es en la resurrección que se declara que Jesús es el Hijo de Dios. Es la resurrección la que dice que la muerte no tiene derecho sobre él, porque aunque murió, él murió sin pecado, murió por los pecados de otros, pero él no tenía pecado. Es por la resurrección que el Padre dice, este es Dios, este es mi Hijo. Y lo exalto por sobre todo, y le doy toda autoridad y todo derecho sobre todas las cosas. Entonces lo primero es tener la claridad de que es un hecho histórico, real, no es un cuento, no es una fantasía. Pero segundo, mire, hablemos del efecto de la resurrección. ¿Qué logra la resurrección? Logra nuestra justificación. Pero veamos, porque muchos hablan dentro de la misma iglesia, y me temo que quizás algunos de ustedes también hablen de la resurrección y sea algo solamente un hecho histórico. Sí, de pronto ustedes ya aceptaron ese primer paso. Sí, la resurrección es un hecho histórico. Pero ahora mi pregunta,
si ustedes y yo hemos experimentado el poder de la resurrección. ¿Cómo es eso? Hermano, ¿acaso usted murió y resucitó? No. Pero una de las evidencias del poder de la resurrección, fíjense lo que implica levantar a un muerto, ya está muerto. Una de las evidencias del poder de la resurrección está en el poder transformador de un hombre que de por sí, como dice en Efesios 2, está muerto en sus delitos y pecados, es un muerto andante. Y Cristo le da vida. No estamos hablando de la muerte física, pero el poder de la resurrección se ve en la transformación, en el acto de darle vida primeramente a un muerto, a un pecador, hacerlo pasar de muerte a vida. La vida que solo Dios puede dar, la vida, el único que puede transformar a un muerto en un ser vivo. Por eso aquí en Colosenses 3, miren cómo se refiere Pablo a los creyentes. Y les dice algo extraño, dice en el verso 1. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Un momento, Pablo, ¿a qué te refieres? ¿Acaso ellos habían muerto y resucitaron físicamente con Cristo? No. Pablo está haciendo la analogía que hay en cuanto a ser transformados, ser hechos nuevas criaturas, ser regenerados con la resurrección misma. Es decir, el hecho que alguien haya nacido de nuevo, el hecho que alguien sea transformado de ser un pecador a tener vida, es un acto de resurrección. Sé que la resurrección de Cristo es más que solo, digamos, que se levantó de los muertos. El poder de la resurrección lo experimentamos nosotros que hemos pasado de muerte a vida. Por eso dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Eres una nueva criatura, por el poder de Dios has sido transformado de muerto, estabas muerto, ahora vive, búscalo de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Una de las evidencias, entre muchas, pero que se menciona aquí, de la resurrección en un creyente, es que busca las cosas de arriba, no las de la tierra. Sus ojos ya no están en lo temporal. No quiere decir que no podemos disfrutar algo de este mundo, un buen paseo, una buena camisa, pero nuestros ojos no están en esto. Y si no lo tenemos acá, nuestros ojos están en Cristo y en lo eterno. Nuestra mayor preocupación, anhelo, deseo es lo de arriba, no es lo de acá. Como un comentario, es por eso que el famoso Evangelio de la Prosperidad, que tanto se esparce por todos lados, primeramente no es el Evangelio, porque el énfasis de su mensaje tiene que ver con que el hombre sea feliz ahora. ¿No dice ese famoso libro, Tu mejor vida ahora? Pero cuando Cristo realmente resucita a alguien, es transformado y su anhelo está en aquello que es de arriba, donde está Cristo. Sus ojos están puestos en Cristo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y en el verso 4 ahora se nos habla de lo tercero, que es la esperanza, que vamos a desarrollar en un ratito, cuando dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, ya hemos experimentado el poder de la resurrección al ser transformados, pero todavía estamos esperando la resurrección final. Cuando el Señor venga y nos transforme completamente y nos dé un nuevo cuerpo a la imagen suya. Pero Él ya nos transformó adentro.
Él ya nos dio un nuevo corazón. Es algo que ningún hombre puede hacer. Solo Dios. Efesios 2 dice: verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, ¿qué? Muertos en pecados, ¿qué hizo? Nos dio, ¿qué? ¿No es eso resucitar a alguien? ¿Te has puesto, hermano, de verdad, resucitar a alguien, sacarlo del estado del pecado, de su condición caída, de un hombre común que está vivo físicamente, pero está muerto espiritualmente, lo cual no solo significa estar separado de Dios, es estar en un estado de corrupción en el pecado, del cual uno no puede salir. Y así como el cuerpo de un muerto en la tumba se va descomponiendo, así es el pecador, a lo largo de los años más y más se corrompe, hasta que llega al final de sus días. Pero aquí viene Dios y entra en la vida de un pecador como tú y como yo, alguien muerto en su pecado, en la corrupción de su mente, en la corrupción de sus deseos, bajo el dominio de la influencia de Satanás, como dicen los versículos anteriores, en la corriente de este mundo, viviendo, siguiendo la corriente de este mundo, viene Dios y le da vida. O sea que por eso nosotros no hablamos de la resurrección de Cristo solo como un hecho histórico. El creyente ha experimentado la resurrección. Una nueva vida. Ahora le vemos, ahora le amamos. Cosas que antes no teníamos nosotros. Antes le rechazábamos. Antes buscábamos el pecado. Nuestro deleite estaba en el pecado. Y no se trata de mandarle a alguien, ya no solamente mandarle, ya no ames el pecado. Porque es imposible, el cerdo le gusta el barro, el fango, el lodo. Y a veces no nos damos cuenta que lo que tratamos de hacer es sacar al cerdo del lodo, lo bañamos, lo vestimos de etiqueta, pero suéltalo un rato y tú vas a ver que vuelve al fango y lo disfruta. Porque Él es así, el pecador vuelve al pecado. Pero solo Dios puede cambiar el corazón por el poder suyo, dar vida al muerto. En Filipenses 3, Filipenses capítulo 3. Entonces nuestro Señor con su resurrección se declara que la salvación es en Él. Se logra nuestra justificación. Se logra todo lo que Él venía diciendo, aún el hecho de que Él haya dado su vida por nosotros, se certifica en la resurrección de que fue aprobado por Dios. Y de que es posible la salvación para nosotros, para los hombres. Filipenses 3. Para los que han leído este pasaje, ustedes pueden ver cómo Pablo va a dar testimonio en los primeros versículos de cómo él era en el judaísmo. Él era fariseo, sumamente estricto. Él era, ¿verdad?, de los que estaban aventajando a todos en el judaísmo. Pero Cristo sale al encuentro de él se convierte, él se vuelve un discípulo de Cristo y con el tiempo es establecido por Cristo mismo como un apóstol, como un enviado suyo, el último de los apóstoles. Ya no hay más apóstoles después de Pablo.
Pero miren lo que dice él en el verso 7. Los primeros en los versículos anteriores él está diciendo quién era él. Él era un fariseo, era perseguidor de la iglesia. Él te está diciendo cómo yo era. Y ahora en el verso 7 te dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, es decir, toda mi vida, todo lo que yo luché, ese fariseísmo, todo eso era ganancia para mí, era mi motivo de vivir. Todo eso lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cómo pudo pasar eso? ¿Cómo pudo haber cambiado así? ¿Cómo pudiste haber cambiado tú, Saulo, que estabas tan convencido de eso al punto que tú estabas persiguiendo a la iglesia porque tú decías, estos están dañando el judaísmo como debe ser? O sea que, digamos así, Saulo no era un agnóstico, ¿será o no será? No, él era un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de Cristo. ¿Y cómo cambiaste de ser un perseguidor a ser alguien que ahora ama a Cristo? Miren lo que dice. Todo lo que era para mi ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún. O sea, no fue un cambio de voluntad de que le pasó por unos días o unos meses, sino que aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Dónde están los ojos de Saulo? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor, de nuevo dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermano, ahora el objetivo de Saulo era ganar a Cristo. Y algo que él dice aquí, que solo lo puede decir alguien que ha sido transformado por el poder de Dios, es que dice por amor de Cristo. Por amor de Cristo. No, hermano, usted puede, como Saulo antes de convertirse, él era un conocedor de la ley. Él conocía la ley mejor que nosotros. Y la conocía en la lengua original, ya digamos así. Pero él no conocía a Cristo, ni le amaba. Más bien le perseguía. Yo te diría, tú no has experimentado el poder de la resurrección todavía, si tú no amas a Cristo, si tú no persigues. O sea, tu meta es ganar a Cristo. Porque eso solo lo puede hacer una vida transformada, que ha pasado de muerte a vida. Tú puedes estar de pronto sirviendo, entre comillas, por muchas razones. Tú puedes estar estudiando por muchas razones. La pregunta es si tú amas a Cristo. Si tú realmente es lo que cautiva tu corazón, la belleza, la perfección, la gloria, el nombre de Cristo. Ahora miren lo que dice. Ciertamente, verso 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Yo quiero ser hallado en Cristo, sino por la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocer y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y esto es lo tercero. Primero hemos hablado de que es un hecho histórico real. Y posiblemente para la mayoría de ustedes diga, sí, yo creo que Cristo resucitó. Aunque me temo que si se encuentran ustedes con uno de esos profesionales en hacer dudar la fe de muchos, me temo también que muchos cristianos dejarían de creer. Aún grandes y preparados llamados cristianos, miembros de iglesia, una vez que se han expuesto a veces a
a las enseñanzas, a las dudas de ciertas autoridades, aún llamados bíblicas, han dejado de creer. Pero como quiera, supongamos que usted cree en la historicidad, pero lo segundo, yo le pregunto si usted ha experimentado ya la resurrección. El poder por el cual usted es transformado. Si usted puede decir, quizás no me acuerdo qué fecha yo exactamente fui transformado, pero sé que soy transformado. Sé que antes yo amaba esto, sé que ahora amo a Cristo. Sé que antes yo no creía en estas cosas, yo las rechazaba, y sé que ahora, ¿qué cambio hubo en mí? Eso solo lo puede hacer Dios. No lo puede hacer ni tu papá, ni el pastor, ni nadie, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu suegra, ni tu suegro. Solo Dios puede cambiar. Entonces acá vemos que el que ha sido transformado y ahora tiene nuevos afectos, una nueva meta, una nueva perspectiva, tiene un anhelo de alcanzar la final resurrección. Que es ya cuando todo sucede y dice, Señor, ya me has transformado, me has cambiado, pero ahora quiero alcanzar todo, es decir, que me transformes completamente, lo cual se dará cuando el Señor venga. Y es lo que él anhelaba. Dice, conocerle en el verso 10 y el poder de su resurrección, donde seremos transformados a la imagen de él, donde toda resemblanza, todo remanente del pecado en nosotros va a ser eliminado totalmente. Para ser semejante a él en su muerte. Pero ojo, acá también se habla de la participación de sus padecimientos, porque desde ya, aún siendo resucitados por Cristo, tenemos que identificarnos con los padecimientos de Cristo. Los padecimientos de Cristo contra su carne, donde decían, no es que Cristo pecó, pero Cristo resistió la tentación y él no pecó. Cristo venció al tentador. Los padecimientos no solamente internos, los padecimientos de afuera, los que se burlaban de él, los que lo insultaban. La iglesia también es llamada a resistir en esos padecimientos, porque anhelamos ser semejante a él en su muerte. Es algo que yo anhelo. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Eso es lo que nos hace proseguir. Para ver si puedo decir aquello para lo cual fue también asido por Cristo Jesús. Entonces lo tercero, hermanos, es eso. Ya la esperanza de la resurrección final. Pero ya hemos resucitado en Cristo. Cuando yo digo, ya hemos resucitado en Cristo, algunos miran diciendo, esa resurrección, ese paso de estado de muerte a vida. Pero no hemos todavía resucitado finalmente. Eso se dará en la venida del Señor con sus ángeles, cuando el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, donde Él está ahorita a la diestra del Padre, gobernando y sometiendo todo. Y dice claramente la Escritura, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados juntamente con ellos y seremos llevados, levantados en el aire para recibir al Señor en el aire. Esa transformación anhelamos. Un creyente genuino ya ha sido transformado por el poder de Dios de la resurrección y está anhelando la resurrección final. Eso es lo que Pablo anhelaba. Prosigo a la meta, dice en el verso 14, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Ese es su anhelo. Ese es algo que solo Dios puede hacer. Por tanto, para concluir, yo te haría estas dos exhortaciones, o estas exhortaciones. ¿Estás seguro? ¿Tú crees en la veracidad del relato de la resurrección? Segundo,
¿Has experimentado el poder de la resurrección, que es pasar de muerte a vida? Y tercero, ¿anhelas la resurrección completa de tu ser? Yo no anhelaría algo si no creyera en eso. Es el poder que transforma, que da vida a los muertos. Entonces hoy día pudiéramos, que es día de resurrección, se pudiera hablar mucho de cómo pasaron los acontecimientos, de qué día murió, si el Señor realmente murió viernes, o murió jueves, o murió miércoles. Pudiéramos hablar del orden de la cronología de la muerte del Señor, ¿no? Cómo Él estuvo ante Pilato a la hora sexta y en ese momento Él es crucificado, en la hora novena Él muere, y casi antes de que llegue ya la noche Él es sepultado, y después cuando resucita y el ángel y todo es parte de las Escrituras. Pero lo que sí sabemos es que el Señor resucitó después de haber estado muerto. Y esa es nuestra promesa. Y ese es el poder que hemos experimentado, y ese es nuestro anhelo. Que ese poder que levantó a Cristo sea en tu vida. Dice que por el Espíritu, Pedro les decía, ¿no? Por el Espíritu. Decía en el versículo, cuando en el pasaje que leímos decía, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Quizás, de hecho, ni tú ni yo vamos a poder ser testigos por haber estado ahí, no estuvimos ahí. Pero que tú seas un testigo de la resurrección por lo que Dios ha hecho en ti. Y cuando prediques el Evangelio, por eso es que tú y yo hablamos de la resurrección. Porque cuando tú hablas del Evangelio, tú le estás hablando a muertos, como cuando tú eras muerto. Y solo Dios tiene poder para que por medio del Evangelio dar vida y hacer a alguien pasar de ese estado a la vida gloriosa de Cristo Jesús. Les invito a ponerse en pie.